Amigos de TCN Periodismo Digital, qué gusto estar nuevamente en nuestro segmento La Mesa de Diálogo. En esta oportunidad nos hemos encontrado en estas últimas semanas conversando con diferentes candidatos a las elecciones de las seccionales de febrero del 2023. Pero también queremos conversar, auscultar las voces, el pensamiento de la sociedad civil, de aquellas personas que de una u otra manera pueden representar al votante. ¿Qué se está pensando desde fuera de las organizaciones electorales, desde fuera de las organizaciones políticas y qué se espera en el marco de cómo se encuentra el Ecuador? Esperamos también que pues se incorpore una de las otras personas que está invitado a este espacio. Quiero dar la bienvenida a Natalie Rodríguez y a Joana Montalvo desde la ciudad de Loja. Ellas son mujeres, son profesionales y podrían tener lo que nos interesa es tener este debate, esta conversación alrededor de lo que se espera de este proceso de elecciones seccionales en el marco del Ecuador del 2023, ¿no? Y quisiera pues darles la bienvenida, agradecerles infinitamente y sobre todo rescatar muchas de las veces la decisión, a veces pues la valentía de participar en espacios como este, ¿no? Este es un espacio pregrabado que lo socializamos a nuestra comunidad y en nuestras redes sociales. Y quisiera empezar precisamente con este tema. El Ecuador estamos cerrando el año 2022, hemos pasado medio año un paro nacional. El gobierno del presidente Guillermo Lasso se ha mostrado un tanto débil políticamente y viene este proceso de elecciones. ¿Qué relación podríamos encontrar entre estos tres elementos? Quisiera empezar, pues, empiezo contigo, Joana, por favor. ¿Cómo le ves tú este tema? Hola Fabián, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches, Natalie, que estaremos compartiendo esta conversación. En relación a tu pregunta, pues el panorama electoral desde el punto de vista social, considero que debe primar el diálogo. En los acuerdos se ha visto dos paros nacionales. Este año hubo un paro nacional donde efectivamente se sintió una inconformidad por parte de un sector del país. Quizá es quien por tradición, por costumbre, es el que levanta la voz generalmente en lo que son los paros nacionales y obviamente después se unen ciertas demás organizaciones de acuerdo al pliego de peticiones. Vi a un gobierno desde el punto de vista del diálogo, pero quizá las negociaciones, la escucha, no fueron lo suficientemente claras y fuertes como para concretar los objetivos planteados por cada uno de los sectores. Y de cara a las elecciones, pues en este momento lo que se ve es el fruto de esta debilidad que se viene formando en lo que se refiere a la construcción de una política. Estamos viendo candidatos que se denominan apolíticos. Dice su pantalla, su forma de presentarse hacia la ciudadanía, es decir, yo no soy político, los políticos a mí no me gustan, a mí también me caen mal, lo cual desde mi criterio pues no tiene sentido, porque si vamos a hablar de política, tienen que ser los políticos. No puede ser de otra forma, porque es la forma de organización, porque vamos a dialogar, a debatir cómo va a organizarse nuestro país, que es lo que más se necesita. Entonces, desde mi punto de vista, el decir yo no soy político no está en estas elecciones. Uno tiene que tener una filosofía, una ideología, un trabajo, un objetivo claro para presentarse hacia la ciudadanía, hacia los votantes, y que los votantes puedan tener claro y tener un voto consciente de qué es lo que estamos nosotros
dando al futuro de este país. Por ejemplo, si es que queremos construir un puente, pues nosotros tratamos a un ingeniero. No vamos a contratar a alguien que diga, no, yo no soy ingeniero. A mí me caen mal los ingenieros, pero tengo todas las buenas intenciones de hacer un puente. Porque cuando no haga bien el puente, no vamos a poder reclamarle porque él nos está diciendo desde un principio que él tenía conocimientos, pero no era el ingeniero. Esa es la forma en la que considero que deberíamos nosotros plantearnos a quién vamos a elegir como nuestras autoridades. Perfecto, muchísimas gracias, Joana. Natalie, vemos que entonces cómo nos formula y nos permite enfocarnos la primera intervención de Joana alrededor de que hay un cierto alejamiento o incluso una velada posición de decir o alejarse de la política teniendo acciones de carácter política, ¿no? ¿Cómo tú sientes desde la sociedad civil esta relación de la gente con la política? ¿Es parte también de esta crisis de desgaste de los partidos? ¿Cómo lo ves, por favor? Buenas noches, estimado Fabián. Joana, qué gusto compartir contigo este conversatorio. Bueno, sí, yo represento pues en este caso a la juventud, a la Coordinadora Nacional de la Juventud para ser exactos. Y pues estoy de acuerdo con lo que dice Joana, que sí, ahora hay muchos candidatos que se lanzan para, bueno, las candidaturas que hay y en realidad sí, o sea, ni siquiera saben nada de política y en realidad eso afecta mucho a la sociedad porque prácticamente no conocemos, no estamos alineados a un partido por el que nosotros podamos decidir. Al menos la juventud hoy en día pues está realmente bastante alejada de la política porque no hay propuestas, en realidad sus lanzamientos son más por redes sociales, entonces estamos, como juventud, estamos realmente bien decepcionados. Y como, bueno, el CNE pues nos indicaba, creo que en julio del 2020, de este año, que de los 13 millones de votantes, pues más o menos 4 millones 50 somos votantes entre los 16 a 29 años, que es una cifra bastante alta. Y chuta, es bastante difícil cómo un candidato pueda llegar a todo este sector, ¿no? Entonces estaríamos viviendo un proceso de improvisación, ¿no? Una constante improvisación. Llega la administración pública, personas, sujetos que vienen más bien de las argollas, del círculo de los partidos tradicionales y no precisamente quienes pues encarnan esa visión de carácter colectiva, de carácter social. Exacto, bueno, nosotros hemos conversado en nuestro grupo. Yo creo que una persona ya con experiencia está en una edad entre los 40 a 50 años, que estaría, o sea, perfecto como para lanzarse de candidato, porque en este caso, si eres muy joven, te falta mucha experiencia y tarde o temprano vas a caer en esos actos de corrupción. Y en cambio, si eres demasiado mayor, demasiado adulto, pasado los 50, 60 años, prácticamente no tienes esa visión nueva de la generación de los millennials, de los centennials. Viéndolo desde un punto de vista de la edad, ¿no? Ahora, Joana, también encontramos aquí un proceso de crisis de los partidos políticos tradicionales, que no es una crisis reciente, es una crisis ya de algunas décadas incluso. Y ¿cómo superar este tema en las administraciones locales, en los municipios, en las prefecturas, en donde lo que se va a elegir son prefectos, concejales, alcaldes, que van a administrar recursos y se necesita una obra más directa, más inmediata, a diferencia de escoger asambleístas o el propio presidente de la República, que un poco está más lejos de la realidad cotidiana, ¿no? ¿Cómo encontrar
esta organización política alternativa a los partidos políticos? ¿Cómo lo miras tú, por favor? Bueno, efectivamente existe un desgaste de las organizaciones. Eh, La organización la organización se mantiene viva. Toda organización tiene que mantenerse viva, tiene que haber un cambio, si bien un cambio, no sé, de imagen, de forma de llegar a las personas, pero no el cambio de ideología o de pensamiento, ¿no? Eh, Existe un desgaste y nos han llevado a eso, a decir, bueno, incluso muchas personas desconocen qué es la derecha, qué es la izquierda, qué es del centro, qué mismo es lo que quieren. Recuerden que sin desmerecer a nadie, porque todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos, pero el hecho de tener personas de la farándula como candidatos, como que va minando el espíritu de elección. Entonces, el electorado, ¿qué es lo que puede decir? Voy a elegir a tal o cual persona, son los mismos de siempre, no realizan hechos, no realizan obras, es desperdiciar el voto e incluso se está llevando a que personas decidan no ir a votar. Y eso es un grave atento contra la democracia. ¿Qué hacer? Primero, pues hablar con la verdad. Y ya decía que solo la verdad es revolucionaria, solo la verdad es cambio, y uno tiene que decir la verdad ante las cosas. Estamos en una crisis que es mundial, no es solamente a nivel local, no es solamente a nivel nacional, es mundial y la situación es complicada. Entonces, uno tiene que llevar a sumar, a construir, a conversar, a dialogar. Está bien, no es de mi partido político, no tiene mi línea de pensamiento, pero existe el diálogo para poder concretar y llevar un objetivo. Yo pienso que todas las personas en alguna parte tenemos el mismo objetivo. Si bien pensamos diferente, pero yo creo que todos estamos en el mismo camino de querer un Ecuador progresivo, de querer una ciudad que tenga fuentes de empleo, que tenga trabajo, que tenga paz, donde uno pueda construir una familia. Eso creo que todos lo queremos. Quizá las formas son las que se diferencian, pero en el diálogo y a través de proyectos sustentables, de una administración inteligente y en especial la transparencia y la honestidad, la veeduría ciudadana debe hacer justamente eso, ver, dar un informe a la ciudadanía, pero un informe estructurado, concreto, que pueda ser palpable, medible por todas las personas, no un informe donde yo me pare los días sábados y empiece a hablar y hablar y hablar con algo que quizá no sea lo que las personas consideran. Correcto. Entonces, este proceso tendría alguna alternativa, nos deja Joana planteado, ¿no es cierto?, que es la verdad como un elemento no coercitivo, no de publicidad, no de marketing, sino como un valor más allá de los tiempos. Tú, Natalie, ¿crees que hay en los candidatos, en las candidatas que se van escuchando, esto es a nivel más local? Claro, algunos de los que estamos en medios de comunicación, en el análisis político, estamos un poco más al tanto de cómo están las fuerzas en cada una de las provincias. Pero tú ves que hay ese relevo generacional, esa participación en este caso de género, por ejemplo, o se siguen manteniendo los rostros tradicionales. Bueno, yo me encuentro en Tungurahua, por ejemplo, y en realidad no hay rostros nuevos. Creo que de los 7 u 8 candidatos que están para las seccionales de alcalde, hay 1 o 2 rostros que están como jóvenes. Y sí decepciona porque no hay cambios, no sentimos como jóvenes que no va a haber nada, o sea, no va a haber ningún cambio. Pero tenemos la esperanza de que tal vez esos jóvenes poco a poco, tal vez no ganen en estas elecciones, pero tal vez en las próximas ya el electorado pues pueda votar por ellos, ¿no?
Claro, estaríamos hablando de que ya en este momento la participación, el atreverse a participar, el atreverse a organizarse, ya es un paso adelante en medio de esta situación del país, ¿no? Hablamos un poco de los partidos, Joana, y ahora hablemos un poco de las organizaciones sociales. Haciendo un recuento, tal vez Natalie no esté muy al tanto, pero haciendo un recuento un poco de fines de los 90, inicios de los años 2000, había una mayor participación de la organización social, de la organización de los movimientos sociales, ¿no? ¿Qué crees que ha sucedido para que en este momento se hayan invisibilizado estas organizaciones sociales y pues estén muy dispersas, muy balcanizadas? ¿Cómo volver a tener organizaciones sociales, presencia de la ciudadanía con más participación? Por favor, ¿cómo lo ves tú desde tu visión, desde tu particular punto de vista, estimada Joan? Bueno, es verdad, las organizaciones sociales prácticamente han desaparecido. Ya no existe ese diálogo político, efectivamente, que se hacía, el análisis político que debe existir, un análisis político, pero propositivo, de construcción, de análisis, sabiendo cuáles son los recursos, sabiendo qué es lo que nosotros queremos ver y sabiendo también que los objetivos, si bien es claro, podrán ser a largo y también a mediano plazo, pero que los resultados no pueden ser inmediatos. Entonces, si no existen estas mesas de debate, si no existe esta educación política, si no existe este compromiso ciudadano, si en las escuelas, colegios, universidades no existen estos centros de diálogo en las familias, no va a haber este proceso de organización que al final está acabando con la sociedad. El hombre, por lo general, la característica del hombre es ser una persona sociable, es agremiarse, agruparse con un objetivo claro y conciso. Quizá el hecho de sentirse defraudados por la organización que uno considera es la que a uno le representa, es lo que ha ido minando poco a poco el no querer continuar con este tipo de luchas. Eso es lo que yo podría ver en este momento. ¿Qué hacer? Pues construir el diálogo, construir los espacios, escuchar a todos y ser propositivos. Nosotros hablamos de los derechos que tenemos como ciudadanos, pero también debemos hablar de los deberes que tenemos como ciudadanos. Para nosotros exigir tenemos que también cumplir y ver cómo podemos ir construyendo una sociedad donde exista la familia, la unidad, la paz y sobre todo a mí me gustaba algo que decía que no tengamos miedo a ser felices y vivir en el amor, que es lo que todos queremos construir. Correcto, un regreso, ¿no es cierto?, a esas utopías, tener un folder de principios, de valores, de utopías que nos permitan encontrarnos y atrevernos a organizarnos, de que la sociedad a través de sus necesidades vaya generando organización. Correcto, ¿no? Porque este es uno de los equilibrios que harían al espacio político, ¿no es cierto?, y a la administración, la participación, la organización social. Natalie, quisiera ir contigo respecto de las necesidades. Hay mucho, efectivamente, los partidos políticos recurren, generalmente tienen esta mala costumbre de recurrir a gente de la farándula, gente local, algún ex deportista de la ciudad, de la provincia, alguien ex reinas de belleza, etcétera, ¿no? Pero, y en las necesidades, ¿cuáles tú sientes o lo que vienen conversando ustedes? ¿Cuáles son las necesidades que deberían estar sobre el tapete en este proceso electoral que se genere precisamente ese debate, esa discusión? Uy, son muchas, ¿no? Pero la principal y hoy en día creo que es la seguridad, ¿no? Creo que ahorita estamos con la delincuencia, pero a tope y en realidad salir a las calles ya es bastante preocupante. Otra de las necesidades sería el empleo, ¿no? Más que todo como jóvenes, acceder a un empleo es bastante difícil hoy en día. Y
como candidatos deberían proponer algo así para todos los jóvenes. Y esto, poder que puedan por lo menos resolver la crisis económica y más que todo también fiscalizar a los candidatos que están saliendo, ¿no? Yo el otro día miraba una entrevista que tú le hacías a una candidata y ella decía que era muy difícil fiscalizar, que a veces entran pues de candidatos del mismo partido o el tiempo es muy corto como para poder hacerlo. Pero si es así, entonces ¿para qué están ellos, no? O sea, no tenemos ninguna garantía de que a futuro eh, se pueda meter a estos delincuentes a la cárcel. Bueno, sí, claro, el tema sobre todo es bastante complejo la fiscalización en las localidades, ¿no? A pesar de que han habido algunos casos, venimos en este último proceso de el cambio, por ejemplo, de alcalde en la ciudad de Quito, en algunos cantones, en algunas cabeceras provinciales, ha habido estos cuestionamientos o esta petición de cambios, sobre todo de los burgomaestres, de los alcaldes, ¿no? Quisiera regresar contigo, Joana, en el tema de cuál sería cómo tú miras, la pregunta sería esta, ¿no? O esta pregunta es incluso para las dos. ¿Cómo ven ustedes en estas condiciones? Precisamente Natalie tocaba un tema de los altos índices, las imágenes impactantes que hemos tenido en estos últimos meses de violencia, de inseguridad ciudadana. En medio de estas condiciones del país, ¿qué posibilidades existirían de generar organizaciones alternativas, de generar tanto de la sociedad civil en el tema de participación ciudadana, en el tema de difusión de temas, de profundizar la política, de construir debates alrededor del tema ideológico? ¿Sentimos de que hay condiciones para aquello o al contrario vemos cada vez más lejos la seguridad para pensar y para hacer política? ¿Cómo tú sientes este tema, mi estimada doctora Joana Montalvo, por favor? Bien, a mí me gustaría un poco ya evocar la pirámide de Maslow. Y yo pienso que por ahí nosotros deberíamos empezar, ¿no? Las necesidades básicas las necesidades que deben ser cubiertas de acuerdo a Maslow, pues ahorita el país pues se encuentra muy difícil que pueda existir la cobertura del primer peldaño, que es las funciones esenciales, segundo es la seguridad, el tercero es la autorrealización, y seguir con la autorrealización, etcétera, que debe tener cada una de las personas. Si no tenemos cubiertas las necesidades básicas, pues existen este tipo de dificultades donde ya prácticamente estamos hablando de una sobrevivencia de todas las personas. Hechos prácticamente que llaman muchísimo la atención, que quizá nosotros veíamos en otros países donde había otro tipo de violencia y que ahora también nosotros estamos siendo parte de este tipo de escalada de violencia que se está viviendo. Ahora sería importante el decirnos por qué estamos viviendo esta violencia, qué es lo que está pasando. ¿Es que acaso falta inversión en lo que es educación, salud, justamente este tipo de organizaciones para la construcción de un debate? ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestra sociedad, que estamos en una escalada de violencia terrible? ¿O para qué están existiendo estas explosiones de violencia que nosotros estamos viviendo? ¿Es que acaso estamos nosotros sometidos a un proceso de miedo? Las personas tenemos miedo de poder salir, ver, de poder organizarse, qué es lo que pasará, ¿no? Pero frente a eso tampoco podemos vivir en el miedo, sino buscar las alternativas en construcción con todas las organizaciones. Ese es un punto, por ejemplo. Yo creo que nadie va a decir seamos inseguros en el Ecuador. Todos buscamos la seguridad. ¿De qué forma lo vamos a hacer?
pues haciendo una inversión también en lo que es el aspecto de educación, salud, fuentes de empleo, un acceso a la justicia, a una justicia donde exista un debido proceso de, de análisis de la pena, de la privación, de la culpa, etcétera. Si es que nosotros logramos como sociedad volver a confiar en nosotros mismos, las cosas cambiarían. Desde luego, ¿no? Desde luego es fundamental en este momento de la historia del país involucrarse con esa carga de utopías, de valores y generar organización. Natalie, hemos estado revisando, yo personalmente he estado revisando estas últimas horas, estos últimos días, editoriales de varios periódicos, ¿no? De colegas periodistas, comunicadores sociales a nivel nacional, a nivel local, que hacen opinión. Y claro, un poco resumiendo, la tendencia es de que la solución desde los políticos actuales poco o nada se va a tener. ¿Por qué? Porque están enfrascados, en este caso el gobierno, en mantenerse, en sobrevivir, en acabar su periodo. La asamblea en la oposición por trastabillar lo que hace el ejecutivo, por buscar impunidad jurídica respecto de los periodos anteriores. Entonces, un poco el balance de muchos articulistas, politólogos y de tal, es lo que señalaba un poco también Joana, ¿no es cierto? La participación, y es involucrándose, que venga la solución desde la sociedad civil. ¿De qué país queremos tener y qué país queremos dejar? ¿Cómo ves tú esta posibilidad? La generación actual es un poco más fatalista, definitivamente no ve soluciones, sálvese quien pueda, o si tú crees que hay condiciones, sientes que hay condiciones de que la gente podría involucrarse en una participación social para generar cambios estructurales en el país. ¿Cómo lo ves tú, Natalie? Bueno, como decía antes y también decía Joana, creo que la mayoría de jóvenes estamos apolitizados, ¿no? Nadie quiere pertenecer a un partido político o menos quiere ver a un candidato que esté hablando 40, 50, una hora. Entonces, ¿cómo llegarían? ¿Cómo nos gustaría que lleguen los candidatos? Pues, yo que sé, en 30 segundos, como ahora por medio de TikTok, de Facebook, 30 segundos con un mensaje claro, ¿no? Podemos entender que ahora los jóvenes somos más ambientalistas, queremos tal vez una ciudades del futuro como el primer mundo, pero en realidad los candidatos que ahorita pues ya están, ya mismo empiezan ya no recuerdo su campaña política, en realidad son de la vieja generación. Muy pocos habrá que quieran innovar, que quieran ser creativos. Entonces, en realidad, los jóvenes se alejan, ¿no? Por ejemplo, el electorado que tiene entre 16, está en 16 años, prácticamente muchos de ellos no van a votar. Y las opciones para nosotros se reducen bastante, pero no nos queda más que elegir a alguien que tal vez nos represente, ¿no? Porque Lazo, por ejemplo, nos falló en totalidad. Es lo que pienso. Es verdad, ¿no? O sea, y claro, es muy acertado eso de que es posible de que tengamos un gran nivel de ausentismo en estas elecciones. Sin embargo, el proceso de las elecciones intermedias también nos exige una relación más directa con la administración, Joana. Y ahí no concluiría entonces la participación de la ciudadanía, de la organización social, hasta el hecho electoral, sino también en la continuidad,
en caminar paralelo con la administración local, ¿no es cierto? Ir haciendo el seguimiento, en generar procesos incluso de debate positivo, obviamente, pero crítico en redes sociales de los concejales que sean nombrados, ir cuestionando, ir dando seguimiento de lo que están ofreciendo y cómo se van desenvolviendo en el Consejo Cantonal, en la prefectura, en los gobiernos, e ir generando una red de debate e incluso de ese proceso que vaya siendo visible la participación de nuevas generaciones de los jóvenes, ¿no? De los cuales el país requiere y necesita fundamentalmente. Estoy hablando de chicos, de 17, de jóvenes que están terminando su secundaria, que están viviendo la universidad, ¿no es cierto? El país los necesita en este momento y que se vayan incorporando en estos elementos desde su cotidianidad, y ese sería un poco el escenario previo incluso al proceso electoral, de ir generando este debate de cómo están sus ciudades, sus provincias, e ir haciendo este acompañamiento de pensamiento primero, y si es que se da, pues de organización social, mucho mejor. ¿Tú crees que por ahí es el camino? ¿Cómo ves este tema, mi estimada Joana? Gracias. Bueno, ya dice, ¿no? Juventud divino tesoro, fuente de amor y de esperanza. Entonces, la esperanza nunca se pierde y los jóvenes son el presente y el futuro del mundo, no solo de aquí de Ecuador ni de la localidad. Yo creo que todos desde nuestros espacios somos veedores de todo. Todos tenemos una libertad de decir, no me gusta esto, no quiero esta forma de administrar. Quizá sea mejor tener una opinión propositiva. Y desde ese punto, si nosotros empezamos desde nuestras casas, desde nosotros mismos en nuestra vida diaria, a ser propositivos y dejar de quejarnos simplemente porque hoy no me gustó esto, entonces las cosas irían cambiando. Está bien, tengo todo el derecho a quejarme, no me gusta que me hayan subido los impuestos, perfecto, estoy en todo mi derecho, no me gusta que me hayan subido los impuestos. Considero que determinada casa de salud pública no cumple con sus funciones y estoy en mi derecho de quejarme, también estoy en mi derecho de entender qué es lo que está pasando y ser propositivo al respecto. Y en eso es lo que nosotros tenemos que educarnos, quienes estamos en la mediana edad, los adultos y también los jóvenes, en armar propuestas. Y yo veo que como dice Natalie, dice ahora los jóvenes somos ecologistas, nos gusta el TikTok. Bueno, siempre la juventud ha sido así y los adultos también somos ecologistas y estamos ahora en el plano de los derechos y deberes y eso da un aliciente, ¿no? Siempre debe existir quienes tienen mayor experiencia, que son nuestra cuarta generación, nuestra tercera generación, los de edad mediana y los jóvenes, quienes son los que van preparando y van innovando. Y la innovación es mejorar las cosas que se han hecho y donde se pueda ir viendo que puede tener mejores resultados, mejores propuestas y así poder ir construyendo. Entonces la veeduría no puede terminar nunca. Cada persona que es que va a ser elegida y que es electa debe saber que tiene que estar alguien supervisando su trabajo, porque si yo voy y digo, voy a cumplir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pues alguien tiene que decir, sí, efectivamente lo hizo, o demostrar con indicadores sociales, indicadores económicos, que sean a la vista de todos y que sean en transparencia. Una de las cosas que va bien es la transparencia. Y también uno debe decir, bueno, yo creo que nadie les están exigiendo ser candidatos. Deben saber que están siendo candidatos para mejorar una realidad que la están percibiendo. No pueden decir, es que la culpa fue del gobierno anterior. Eso ya lo sabemos todos. Sí, por eso fueron elegidos, para mejorar la situación en la realidad en la que estábamos, porque fue su propuesta mejorar.
Quizá lo que puedes decir es, la organización hay que ir cambiando y hay que ir construyendo, y el tiempo a veces no es el mejor aliado. Ahora, yo también estoy de acuerdo en que si de 10 errores, de 10 cosas que pueda hacer, perdón, 9 son errores, pues es necesario que antes de finalizar dé un paso al costado la persona, porque a lo mejor no está en ese momento siendo capaz de seguir adelante con una administración. Si no vemos eso de que las personas que han sido elegidas están con un voto de confianza para la administración de los bienes que son públicos y que se quiere mejorar una ciudad, un país, una localidad, una parroquia, una provincia, y no se está cumpliendo la encomienda que los electores le han dado, pues es justo, es honorable que la persona dé un paso al costado. Algo puede haber pasado, y eso da mucho que pensar de un buen político o de una buena autoridad. Perfecto, y también ahí se cumple, ¿no es cierto?, esta especie de presión o de péndulo del poder entre la sociedad civil y la sociedad política y la administración pública, y que eso permita, al contrario de afectar, liberar, oxigenar la administración, ¿no? Los gobiernos locales. Antes de ir cerrando, agradeciéndole su tiempo, TCN Periodismo Digital es un espacio de comunicación digital precisamente y comunitaria, ¿no? Está un poco ligada precisamente a algunas experiencias de la organización social, de la organización no gubernamental, que de una u otra manera ustedes la conocen, en un ámbito Joana, en el otro ámbito Natalie, y también las personas que nos siguen, están regularmente nos dedican algún tiempo para seguir los espacios que tenemos. Desde este espacio, ¿es posible también el debate, la participación? ¿Ustedes sienten que habría condiciones como para activar el debate, la organización social de la participación ciudadana, de las necesidades que requiere la sociedad, más allá de los políticos? ¿Cómo lo miras tú, Natalie? Si es que hemos aportado o estamos haciendo algo positivo alrededor de esto, y si es que ha sido positivo, podríamos ir un paso más allá, o esperemos a ver qué pasa en las elecciones. ¿Cómo miras tú, Natalie, por favor? Bueno, sí, como medios digitales creo que hacen un buen trabajo, ¿no? Porque hoy en día el Internet está con nosotros, entonces se nos hace más fácil, pues, mirar redes sociales o mirar este tipo de espacios antes que los medios tradicionales, que por lo general no dicen mucho, ¿no? Y pues, bueno, como dijo Joana, sí, no, no hay que perder las esperanzas, pero creo que al país le espera unos años muy, muy difíciles. Y si es que siguen entrando personas corruptas, pues el Ecuador pues se va a ir al abismo. Y no sé si entremos en una guerra civil, o porque creo que para eso vamos, ¿no? En algún momento la ciudadanía, todos nos estamos ya cansando de esto, entonces nos esperan días bastante difíciles, y bueno, esperemos que con el pasar del tiempo se vaya solucionando los problemas, las cosas, y podamos construir un futuro mejor para nuestros hijos. Joana, ¿tú piensas que a partir de esos procesos de la organización social y de la organización de carácter particular también, tú tocabas un tema bastante importante, ¿no es cierto?, que es la actitud que nosotros debemos tener desde nuestras propias casas también con la sociedad? Y en base de aquello, de aquella actitud, de aquellos valores, ¿tú crees que hay condiciones en este momento como para impulsar o activar un proceso de discusión social alrededor de la participación ciudadana, de
el levantamiento de nuevas banderas, de tipo de sociedad que requiere el Ecuador. ¿Cómo miras tú eso, doctora Joana Montalvo Vázquez, por favor? Bueno, yo pienso que siempre va a existir el espacio y el momento para reunirse y debatir y expresar las ideas. De hecho, los sábados, los viernes, las noches, cuando existen estas reuniones familiares, pues lo que se hace es conversar, ¿no? Conversar de diferentes ámbitos, de diferentes aspectos, y dentro de ellos, a más de los deportes, también está la realidad económica y política. A todos nos gusta opinar, ver. Lo fundamental es cómo yo acojo la opinión del otro. Eso es fundamental para mí, porque las personas deben sentirse acogidas, respetadas dentro de su opinión y generar esto, el debate, con respeto y con altura. Decir, yo no estoy de acuerdo con lo que usted opina por esto, por lo que yo considero esta parte, por lo que yo veo esto de acá, y yo propongo esto de aquí. Quizás nos hace falta justamente eso, debatir, hablar, y esta conversación intergeneracional que es la que estamos teniendo en este momento, por ejemplo, donde todos aprendemos. Si nos ponemos nosotros del lado del sendero del aprendiz y nos asombramos de muchas de las cosas que están pasando y no perdemos esa capacidad de asombro que tiene el ser humano, vamos a encontrar que tenemos más cosas en común que lo que nos separa. Pero si nosotros vamos a debatir o a discutir desde lo que yo no estoy de acuerdo o desde la oposición, jamás llegaremos a tener un diálogo que sea constructivo. Ni siquiera estaríamos dialogando. Entonces, desde ese punto de vista, estos espacios que se está teniendo a nivel digital, con que tienes, Fabián, me parecen sumamente importantes, donde podamos empezar a hablar y estructurar, por ejemplo, la alimentación, por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso a la comunicación, el acceso a la educación, el acceso, qué es lo que estamos proponiendo, qué es lo que hacemos, qué es lo que podemos construir, qué dificultades tenemos, las experiencias que pueden tener otras personas que nos sirvan. Nadie nace sabiendo, se va haciendo caminante, no hay camino, sino se hace camino al andar. Y eso es lo que queremos hacer, equivocándonos, y que alguien nos diga cómo podríamos mejorar y que uno tome la decisión, porque debemos ser conscientes de que nosotros estamos tomando la decisión y eso es lo que nos permitirá construir un mejor futuro. Qué linda esa frase, ¿no? Del poeta ibérico Machado, que luego pues la rescató el catalán Joan Manuel Serrat. Sí, y también esto tú señalas un poco como una práctica de pedagogía también, ¿no es cierto? Una práctica de pedagogía que podamos aprender a hablar y aprender a expresar también las deficiencias o los vacíos del conocimiento que tenemos en varios temas, ¿no es cierto? Y que eso nos permita integrarnos, ¿no? Nos permite integrarnos entre jóvenes, entre hombres, entre mujeres, entre el sector salud, el sector social, el sector de la infraestructura, las mismas autoridades, que se horizontalice más esta comunicación y se genere más este acercamiento, ¿no? Importante este elemento a manera de conclusión, ¿no es cierto? Que quisiera ir sintetizando, ¿no? Ya dejándoles nuevamente, agradeciéndoles, liberándoles un poco el tiempo, agradeciéndoles el minuto, comprometiéndoles que no sea la última vez, que estaremos volviendo a convocarles. Quisiera dejarles en sus palabras finales. Natalie, no sé si es que quieran incluso hacer alguna relación o alguna mención respecto de lo que ha sucedido con la selección de fútbol también, ¿no? No sé si es que también, si es que lo desean, ¿no? En tus palabras finales, Natalie, por favor. Agradeciéndote, Fabián, por el espacio, y pues qué grato compartir también contigo, Joana, este diálogo, ¿no?
bueno, para mí es un poco nuevo, pero he dado mi punto de vista desde algunas conversaciones que he tenido con algunos de mis amigos aquí en la CNJ. Y pues, bueno, en cuanto al fútbol, ay, sí, decepcionados porque estábamos bastante emocionados cuando iniciaron y que ganaban y pues pensábamos que íbamos a llegar tal vez a octavos de final, ¿no? Pero lo hicieron bien y en realidad son bastante jóvenes, tienen mucho futuro, tienen, creo que espacio para los próximos mundiales que vengan y siempre pues apoyando, ¿no? A Ecuador. En cuanto a este diálogo que hemos tenido, pues gracias por escucharnos. Sí, como decía Joana, pues hemos aprendido mutuamente, ¿no? Y eso es bueno. Espero que también los candidatos por lo menos nos vean, nos escuchen y puedan sacar algo productivo de esto. Que también hagan conciencia social de que, o sea, muchos estamos bastante decepcionados de la política hoy en día y vemos que nuestro país se está hundiendo prácticamente. Agradecerte a ti, Fabián, por el espacio y muchas gracias. Gracias, Joana, también y una buena noche. Sí. De mi parte, Fabián, pues yo recalcar que se deben tener más espacios como estos, donde exista un diálogo constructivo, donde desde el respeto hemos generado una conciencia, creo yo, eh, indicar que la oposición es buena. Nadie dice que no, sería absurdo que todos estemos de acuerdo, la oposición es buena, pero una oposición desde el punto de vista de construir y de crear algo que sea un beneficio para todos, porque si me opongo por intereses personales, eso no nos lleva absolutamente a nada. Recalcar que debe existir una madurez política en todos los candidatos, que no pueden decirse yo no soy político, porque de lo contrario no están haciendo nada al querer ser elegidos, porque se tiene que tener un conocimiento político para poder realizar unas mejores administración y obras que vayan en beneficio de todos. En cuanto a la selección, personalmente orgullosísima de ser ecuatoriana, de tener esa selección, de haber sido representada, de vivir las emociones, muy agradecida con todos los jugadores. Había visto justo en las redes sociales y me gustó mucho el mensaje de un deportista que decía a todos quienes juzgan, si no han estado jugando, si no han estado ahí, no podemos opinar. Nada que no sea un agradecimiento a la selección y que sigan adelante y que el Ecuador apoye porque al Ecuador le gusta ser también un hincha más, un jugador más en la cancha y tenemos para largo. Muchísimas gracias, Fabián y Natalie, un lindo espacio y pues encantada cuando gusten volver a conversar. Perfecto. Yo pues soy el más agradecido con ustedes dos damas, dos compañeras, mujeres profesionales. Esperábamos también la presencia de Gustavo Ibarra, joven politólogo que está incursionando también en el debate, en el análisis, en la editorial política, que en esta oportunidad no alcanzó a conectarse y he recibido un mensaje de él. Él seguro va a ver este espacio y espero pues tenerlo en una próxima edición de la mesa de diálogo TCN, que vamos conversando algunos temas. Y también que sea el inicio para ir generando también el debate alrededor de la comunidad respecto de la posibilidad de activar espacios de organización. Respecto a la selección, pues claro que sí, esto no se ha acabado, sino esto recién empieza, ¿no? Ahí nos espera un mundial en 4 años más, en la Copa América y de tal, y pues claro, aquí todos los ecuatorianos somos esos hinchas fieles. Gracias nuevamente a la gente que nos sigue en TCN Periodismo Digital. Recuerden seguirnos en nuestra página web, en los diferentes segmentos. Seguimos también con el segmento de la entrevista TCN. Vamos a tener otras entrevistas a candidatos de varias provincias, ¿no? De varias provincias, de La Suay, de Loja, de Chimborazo, de Pichincha, de Tungurahua.
y pues que nos acompañen y difundan también nuestro material, nos comenten y también obviamente nos critiquen. Gracias, el abrazo, Natalie, Joana, y a la gente pues que nos siga en TCN Periodismo Digital. Hasta